Vamos a estudiar la palabra de Dios en esta tarde en el libro de Proverbios, por favor. Proverbios, capítulo 14, por favor. Déjame prender mi grabadora. Proverbios, 14, 29. Vamos a hablar de otro fruto del Espíritu Santo, no porque estemos en Gálatas, sino porque estamos en Segunda de Pedro, capítulo 1 y el verso 5 al 6. Del verso 5 al 6 menciona algunos frutos, que nos da el Espíritu Santo, ¿verdad? Ya hablamos de algunos. El apóstol Pedro menciona ahí en su carta la fe, el conocimiento, la virtud, el dominio propio, que fue lo último que vimos, y ahora vamos a ver algo acerca de la paciencia, por favor. En Proverbios capítulo 14, verso 29, Salomón menciona algo acerca de la paciencia y dice: el que tarda en airarse es grande de entendimiento, mas el que es impaciente de espíritu enaltece la necedad. Verso 30, el corazón apacible es vida de la carne, mas la envidia es carcoma de los huesos. Note cómo hace un contraste entre la paciencia y la impaciencia. Hay una versión que ya no la alcancé tengo tantas aquí tantas versiones, pero hay una versión que dice: el que es paciente en enojarse, ¿verdad? Habla de la paciencia, y aquí habla pues en un sentido de que cuando uno pierde se enoja demasiado y puede llegar a perder el control. Entonces, la paciencia es un fruto, hermanos, del Espíritu Santo. También eso lo podemos ver en Gálatas capítulo 5, verso 22 en adelante, habla acerca de los frutos del Espíritu y menciona la paciencia. Ahora, es importante que presten atención a esto, hermanos. Los frutos, cuando la Biblia habla de frutos, sean del Espíritu Santo que nos da a los creyentes, no quiere decir que automáticamente funcionan en toda su capacidad. O sea, a ver, déjenme explicarlo. Cuando yo recibí a Cristo Jesús como mi Salvador, y cuando usted también recibió a Jesús como su Salvador, el Espíritu Santo vino a nuestra vida y Él, de acuerdo a la Biblia, Él le da frutos a cada uno de nosotros en particular. Por ejemplo, puede ser que algunos de los que estamos aquí seamos pacientes, pero puede ser que algunos somos muy impacientes. Y esa virtud resalta sobre algunos más que otros. Si alguien, como un ejemplo, ¿verdad? Si alguien me dice: pastor, fulano de tal dijo algo malo de usted, pues yo no me voy a enojar, ¿verdad? Mucha gente va a decir algo malo de mí, obviamente. Entonces puede ser que yo, una de mis virtudes que se refleja más sea la paciencia, o en cualquier ser humano. Estoy usando un ejemplo nada más. Quizás usted es muy dadivoso y usted coopera y da con cariño, con alegría, de corazón. No todos lo hacemos así, hermanos, no. Hay gente que no tiene ese fruto. Ahora, es importante que me preste atención, hermanos, porque no quiero confundirlos. Mire, el Espíritu Santo solamente nos da ciertos frutos, ciertas capacidades, ciertos dones que resaltan más que otras cosas en nuestra vida. Pero no nos da todos los dones. El único que tuvo todos los dones, que ejerció todos los dones en este mundo, fue Cristo Jesús. Fue el único. Nosotros probablemente tenemos un don que el Espíritu Santo hace resaltar más en nosotros. Puede ser la humildad,
puede ser la mansedumbre, puede ser la paciencia, puede ser el dominio propio. Es un fruto del Espíritu Santo. Y está ahí más que los demás. Voy a usarme yo de ejemplo, hermano. La paciencia está ahí. Usted tiene cierta paciencia, pero si el Espíritu Santo a mí me bendijo con la bendición, el fruto, el don de la paciencia, eso quiere decir que yo voy a tener un poco más de paciencia que usted y la voy a ejercer un poco más. Y usted tiene paciencia para algunas cosas, pero yo voy a tener paciencia para muchas más cosas, porque es lo que resalta más de la virtud que me ha dado el Espíritu Santo. ¿Sí me entiende? Por ejemplo, en toda nuestra congregación, hermanos, toda nuestra congregación, y el único tiempo que recogemos ofrendas, nosotros sabemos que es solamente el domingo en la mañana. En ningún otro servicio o en ninguna conferencia nosotros recogemos ofrendas. Y hemos visto cómo Dios nos ha mantenido de lo necesario, ¿verdad? No tenemos gran cantidad, pero tenemos lo suficiente. Entonces, dentro de toda la congregación hay gente que es dadivosa, o sea, que da, que sabe dar generosamente, que no le pasa como a la mayoría de nosotros que lo pensamos demasiado. Porque ese don que le ha dado el Espíritu Santo de ser dadivoso resalta más que todos nosotros. Pero todos tenemos, escuche bien esto, todos tenemos la capacidad de madurar los dones del Espíritu Santo, los frutos. Ahora, la razón por la cual la Biblia le llama más el fruto del Espíritu Santo es porque es un resultado de una labor. ¿Sale? Vaya conmigo, por favor, a 2 de Timoteo. 2 de Timoteo, por favor, hermanos. Aquí en 2 de Timoteo quiero mostrarle algo. Mire lo que dice. Pablo habla de tres labores, tres profesiones. Pero quiero que vea el verso 6, porque es lo que nos conecta con nuestro estudio. El verso 6, en 2 de Timoteo 2:6. ¿Están ahí, hermanos? ¿Sí? Vea cómo Dios dice, a ver si me capta la idea, ¿sale? Dice, el labrador. Cualquiera de nosotros, de los que estamos aquí, puede ser el labrador, si quiere, ¿ok? Fíjese, el labrador para participar de los frutos, ¿debe qué, hermanos? ¿Debe qué? Trabajar. Estoy en 2 de Timoteo 2:6. El labrador para participar de los frutos. Y Pablo acuérdense que Cristo dijo en Juan, mi padre es el labrador, pero aquí no está hablando del padre como labrador. Pablo está usando la profesión de un labrador, dice, para que el labrador, ahora, ese labrador pues puede sembrar, puede cultivar, puede trabajar cualquier tipo de fruto. Aquí lo importante no es el fruto, sino el trabajo. Entonces, nosotros, hermano, para que podamos a desarrollar cualquier don del Espíritu Santo un poco más, tenemos que trabajar. Porque los dones del Espíritu Santo son frutos, o sea, se entiende que usted planta algo, un árbol de fruto, y no va al día siguiente para recolectar los frutos, no. Usted, mire, pues para otra vez hacer un ejemplo, yo había plantado un limón hace 5 años, muy cerca de mi casa, y yo creo que lo puse muy debajo de la tierra,
pero estaba bien chiquitito, así como esta planta, bien enanito. Por 5 años ha estado así. Y por fin me decidí, dije, voy a trasplantarlo, pero yo no sé hacer esas cosas, hermano. Yo no sé, más porque he visto he escuchado de muchos de ustedes que a veces qué es lo que hacen. Pero entonces, preguntando que si podría trasplantar mi limón, me dijeron que sí, pero nunca me dijeron cómo. Entonces yo hice un hoyo un poco más elevado y busqué un poco más la tierra suelta y empecé a escarbar donde estaba el enano de limón. Y lo empecé a escarbar y lo arranqué y le solté toda la tierra y lo arranqué y lo trasplanté. Precisamente cuando lo estaba acabando, le estaba dando las últimas palmadas en esa tierra que hice un hoyo y eché tierra suelta y después ahí metí la raíz con el arbolito enano. Le estaba dando las últimas palmadas y llegó un hermano de aquí de la congregación que precisamente sabe bastante de esto, siembra y todo eso. Y es bueno para eso. Y me dice, ¿qué hace, pastor? Y le dije, trasplanté mi limón. Le digo, es que ya tiene 5 años ahí, 5 o 6 años. Le digo, y no, pues yo no lo quiero nada más para que esté allí. Yo quiero que dé limones. Fíjese, 5 años y no ha dado limones, ¿verdad? Yo lo trasplanté y me dice, pastor, ¿y si lo sacó con bastante tierra? Le dije, no, hermano, pues nomás le encontré 2 raíces grandes y las saqué. Y lo trasplanté y me dice, no, se le va a morir, pastor. Dijo, esperemos que no, pues, dijo, porque si son las raíces más grandes, dijo, tal vez se logra. Y me dijo, ahí lo va a ver en unos 3, 4 días. Si se seca, pues ya ni le eche agua, ni gaste en el agua. Entonces, hermanos, a los 3 días estaba todo bien debilitado, seco, ya se estaba secando, pero había unas partes verdes todavía y con la esperanza, ¿verdad? Y le dije, Señor, que no se me seque mi limón. Y me dijo, riéguelo todos los días, y lo he regado todos los días. Ya pasaron 3 semanas, 4 semanas, y le eché un abono. ¿Y qué creen, hermanos? Ya creció. Ahora estoy bien contento porque ya creció. Pero fíjese, hermanos, a pesar de que no ha dado fruto, pero el trabajo que le he invertido, ahora tengo que limpiarle todas las hierbas que le nacieron ahí. ¿Qué estoy tratando de hacer? Estoy tratando de lograr con el trabajo, con lo que le dedico, estoy tratando de lograr que crezca el árbol nada más, no, que dé un fruto, que un día pueda yo sentarme a mi mesa y cortar un limón y echarlo en un vaso de agua bien fresca y echarme una limonada, porque eso es lo que quisiera ver. Nadie siembra o planta un árbol de frutos para simplemente admirarlo. No, todos quieren que ese árbol dé fruto. Bueno, hermano, nuestras vidas así son. Si usted y yo no buscamos crecer en la gracia del Señor, no buscamos al Espíritu Santo en oración, no le pedimos al Espíritu Santo por estos frutos, ¿cuándo entonces vamos a cambiar? Hay hermanos que siguen siendo flojos, hay hermanos que siguen siendo muy desleales, hay hermanos que siguen siendo hermanos muy iracundos, o sea, que se enfurecen rápidamente. Pero todas esas cosas, hermano, tienen una solución si tan solo nosotros trabajamos y le pedimos al Espíritu Santo que nos dé la gracia y nos dé la virtud de crecer en estas cosas que estamos aprendiendo. ¿Usted está falto de fe? Santiago dijo, pídala al Señor. Hermano, podemos pedir la fe. Podemos lograr las cosas que queremos lograr en nuestras vidas, hermano, con el favor de Dios y con el poder del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque Jesús nos dice que debemos de pedir y se nos dará. Entonces, hermanos, no debemos de quedar, nosotros debemos de crecer un poco. Ahora vamos a hablar un poco acerca de la fe. El proverbio está hablando acerca aquí de la paciencia y de la impaciencia. La paciencia, hermanos, es una virtud que todo cristiano debe de desarrollar en su vida. Todos debemos de desarrollar paciencia.
No todos tenemos el don de la paciencia, ¿ok? Pero todos podemos desarrollar la paciencia. Eso es algo que necesitamos. Y vaya que se necesita paciencia cuando uno está criando sus hijos. Vaya que se necesita paciencia cuando uno está pastoreando la iglesia. Vaya que se necesita paciencia cuando uno está colaborando en la iglesia, cuando está sirviendo en cualquier área, maestro de escuela dominical, qué sé yo, un hermano que está bien activo, se necesita bastante la paciencia. Para todo se necesita la paciencia. Un hombre dijo que la paciencia es una arma muy poderosa, y es cierto, hermanos, es verdad. Necesitamos la paciencia. Esperar que Dios transforme nuestras vidas o trabaje en nuestras vidas para que nosotros podamos recibir o notar los cambios en nuestras propias vidas requiere tiempo, requiere paciencia. Y la paciencia nos ayuda en todo momento. Déjeme darle yo encontré 3 definiciones de paciencia que más que nada son como, pues unos, ¿qué será? Un pensamiento de la paciencia. Escuche, son 3, rápido. La paciencia es la facultad que tiene un individuo de esperar, escuche, esperar sin sentirse ansioso. Hermanos, yo se los dije anteriormente, yo oro que Dios me ayude a ser paciente. Yo soy muy impaciente a veces al manejar. Llego a una luz y tarda mucho y dentro de mí estoy pensando, ¿por qué tarda tanto, verdad? Porque me falta paciencia. Tengo que pedirle al Señor, Señor, ayúdame, por favor, que nadie me va correteando, no me van a dar el premio Nobel si llego a la carrera. Y tengo que ser paciente, hermano. Les confieso, es parte de mi petición al Señor. Señor, ayúdame a ser paciente a la hora de manejar. Dice, sin sentirse ansioso, sin apurar los procesos y tomándose el tiempo necesario para realizar cada acción. Segundo, la paciencia se entiende también como la capacidad de tolerar. Tolerar. Y hermano, la tolerancia es una necesidad dentro de nuestras vidas, en nuestros matrimonios, con nuestros hijos. Yo estoy criando ya adolescentes y créame que mucha paciencia. Le pido al Señor y trato de acordarme. Antier le hablaba a mi mamá y le decía, no, yo ya no, ya de los 12 años, ya no me sueno a mis hijos. Los castigo, hablo con ellos constantemente, hablo antes de que vaya a acontecer algo, les advierto y cuando pasa me vuelvo a sentar con ellos, pero por dentro yo me estoy quemando, quisiera sonármelos, pero ya no es el tiempo, creo yo. Y el Señor nos ha dado a nuestros niños desde chiquitos para que les ayudemos, ¿verdad? Entonces, fíjese, se entiende también como la capacidad de tolerar o soportar obstáculos o situaciones adversas hasta conseguir una meta o un propósito específico. Está interesante eso, hermano. Buen pensamiento. Y por último, el tercero, la paciencia como virtud. La paciencia exige que las personas que la practican entiendan que existen situaciones en la vida que no pueden ser controladas por el ser humano. Por eso, ser prudente y esperar se convierte en una gran habilidad. Son interesantes los comentarios, hermanos, de verdad. Bueno, a mí me ayudan, yo no sé si a usted le son de ánimo. Déjeme decirle, no vaya ahí, hermanos, nada más déjeme leerle lo que la Biblia, los pasajes de Escritura, algunos, no todos, pero la Biblia habla mucho acerca de la paciencia. No vayan allá, porque voy a leerlos de corrido y les voy a decir donde sí quisiera que me acompañaran. Pero escuchen lo que dice Salmos 37.1. Salmo 37.1 dice, no te impacientes a causa de los enemigos, o de los malignos, perdón, o sea, de los malos.
Ni tengas envidia de los que hacen iniquidad. A mí me gusta mucho ese pasaje, hermanos, porque es un consejo como... Cuando lo leí, sentí como si mi papá me estuviera dando un consejo, como si mi mamá me estuviera dando un consejo. Hijo, no te impacientes. ¿Sabe por qué muchas veces nosotros no somos pacientes? Porque nuestros padres nunca nos aconsejaron así. Siempre solo nos daban con la vara, siempre nos daban con la chancla o con el cinturón, pero nunca eran pacientes con nosotros para decirnos, hijo, esto no lo puedes hacer. Y por eso ese pasaje de escritura para mí, hermanos, pues me hace sentir como un hijo que estoy recibiendo el consejo de mi padre, ¿verdad? De mi madre. Para mí se me hace muy tierno, pues. Salmo 41 dice, pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Fíjese, pacientemente, qué tan importante es la paciencia para esperar en Dios, ¿verdad? Déjeme acelerarle porque se me está yendo el tiempo. Proverbios 14:29, ya se los leí. Primera de Tesalonicenses 5:14, escuche lo que dice, también os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo y que sostengáis a los débiles y que seáis pacientes para con todos. La pregunta es, hermanos, ¿usted es paciente? ¿Es paciente en todas las áreas? Yo creo que no. Hebreos 5:2 dice, para que se muestre paciente con los ignorantes. Está hablando del sacerdote del Antiguo Testamento. Para que se muestre paciente. Fíjese cómo Dios desde la antigüedad ya le pedía a sus siervos de que fueran pacientes con las ovejas. Y esto es más que nada para un pastor, hermano. Pues uno tiene que tener también paciencia, ¿verdad? Es imposible que usted sienta lo mismo que yo, tenga el mismo deseo, cuando yo me dedico a esto. Trato de pasar bastante tiempo en la palabra de Dios, en libros, en comentarios, en cosas. Usted no, usted tiene otras cosas que hace también, ¿sí me entiende? Entonces yo tengo que ser paciente, por eso tenemos que ir despacio, pero tratando de adquirir lo necesario. Por último, hermanos, segunda de Pedro 3:9 dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca. Es interesante, hermanos. Hablar de la paciencia bíblicamente es hablar de un tema muy difícil para los seres humanos, porque Dios es muy paciente, pero nosotros somos muy impacientes. La impaciencia es una virtud nuestra, la mostramos a cada rato. Déjenme hablarle por último, hermanos, aquí sí quisiera que me acompañaran, vamos a estudiar un pasaje. Si no lo termino hoy, lo terminaré la semana siguiente con el favor del Señor. Pero vaya, por favor, al libro de Romanos, al capítulo 4 y al verso 17. Vamos a leer este pasaje hasta el verso 20. Vamos a ver qué dice la escritura de este hombre llamado Abraham. Vamos a ver 3 ejemplos. Yo tengo uno de Abraham, tengo uno de Moisés y tengo uno de el que se llevó aquí el número 1 en este asunto de la paciencia, que es Job. ¿Ok? A Romanos capítulo 4, sabemos que Dios le prometió un hijo a Abraham, a pesar de que su esposa era estéril. ¿Saben ustedes cuántos años tuvo que esperar Abraham para que su esposa quedara embarazada cuando ya eran viejitos? ¿Alguien sabe, hermanos? Voy a decirle como los niños, tengo un chicle masticado acá abajo para el que me lo diga. Fíjese, Abraham, hermanos, tuvo que esperar 25 años, poco más de 25 años, para que se hiciera real la promesa. Eso es esperar, hermanos. Eso es saber esperar. Eso es saber tener paciencia. ¿Qué ejemplo de paciencia de verdad, hermanos? Ahorita les voy a decir lo que para mí significa este ejemplo. Pero vea lo que dice Romanos capítulo 4, por favor, hermanos.
En Romanos capítulo 4 nos empieza a hablar acerca de la paciencia, de la fe de Abraham, de cómo fue paciente para con Dios. Pero el verso 17, mire lo que dice. Como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como si fuesen. Fíjese, Abraham sabía eso, hermano. Y vea, hermanos, escúcheme bien. Mire, quiere que le diga la realidad por la cual muchas de nuestras peticiones nunca se hacen reales en nuestras vidas. Porque lo querramos o no, tenemos cierta capacidad de ignorancia, de incredulidad. De incredulidad. Santiago es muy rígido, muy estricto cuando dice, si alguno pide algo de Dios, pídalo sin dudar, no dudando. Pero para mí eso es imposible, hermanos. Yo tengo años orando por personas, años, hermano, años. Tengo orando por 2 de mis hermanos, años. Pero ¿sabe qué? A veces soy muy incrédulo. A veces no. A veces no es que acepte de no creer a Dios, pero la realidad es que a veces sí, no sé si va a pasar o no. Pero escuche esto bien, hermano. Este pasaje que leímos, este simple versículo, nos muestra la fidelidad, el poder y el poder de Dios. Fíjese, Abraham, cuando Dios le prometió un hijo, dice que él le creyó porque él conocía de que Dios hace lo que no existe. O sea, llama a las cosas que no son, las que no podemos ver ahorita nosotros, como si ya fuesen. Porque para Dios no hay nada imposible. Hermanos, sigamos orando por nuestros seres queridos. Porque la promesa está allí. El problema somos nosotros, es nuestra mente a veces traicionera, nuestro corazón, que a veces vemos la dureza del corazón en nuestros hijos, en nuestros familiares. Y a veces eso es lo que a veces decimos, híjoles, tal parece que entre más le hablo, menos quiere. Tal parece que entre más oro por esta persona, más se va distanciando del Señor, menos quiere de las cosas del Señor. Pero hermanos, ahí es donde precisamente juega un rol importante la paciencia. Da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como si fuesen. Para Dios no hay nada imposible, hermanos. ¿Se acuerdan de la historia donde estaban miles de personas y los discípulos del Señor le dijeron, ya despídelos, ya va a anochecer y no han comido? Y el Señor Jesucristo les dice, denle ustedes de comer. En el libro de Marcos pregunta él, dice, qué tienen? ¿Qué tienen? ¿Qué tienen? Pues nomás, y sale uno por ahí y dice, no, pues 7 panes y 2 peces. 7 panes y 2 peces. Esto es en Marcos, ¿ok? Y el Señor dice, pues díganle que se recueste. Con 7 panes le vas a dar a 4,000 personas. El Señor dijo, dígale que se recueste. Ahí el problema no era Dios, porque Jesús, hermano, para Jesús no había nada imposible. Él es Dios. Y Él podía multiplicar todo eso. Él ya sabía, Él ya miraba lo que iba a pasar. La Biblia dice que hasta sobraron canastas llenas de peces. Y la gente se sació. Eso quiere decir que quedó como si fueran al buffet. Cuando sale uno del buffet ya no quiere salir. Pero no es porque quiera comer más, es porque ya no puede salir. Hermanos, siga orando. Mantenga su fe. La paciencia, hermanos, escúcheme bien, la paciencia es como el soporte de la fe. La fe no tiene que caer en tierra, tiene que caer sobre la paciencia. Yo quiero ver a mis hermanos convertidos. Quizás no sea yo el que los alcance para Cristo, pero quiero verlos venir
al Salvador. Quiero que cuando mueran sus almas también vayan a la presencia de Dios. Quisiera ver nuestra iglesia crecer, quisiera que Dios obrara en nuestra iglesia. La promesa ahí está, pero se requiere paciencia, paciencia. Recuerdo hace unos meses el pastor David Cortés mencionó acerca de, él estaba bien contento que a la reunión de ganar almas llegaron por primera vez, habían llegado 100 hombres, 100 personas pues, 100 personas, perdón. Por primera vez 100 personas para la reunión de ganar almas. ¿Pero sabe cuántos años tiene esa iglesia? 52. 52. Usted no puede comparar esa iglesia con nuestra iglesia, hermanos. Somos unos niños a comparación de esa iglesia. Por eso no pierda la esperanza, no pierda la fe, hermanos. Dios nos ha dado un buen grupo de hermanos, nos ha dado lo que necesitamos. Lo único que nosotros debemos de hacer es seguir sirviendo al Señor. Tener paciencia y algún día el Señor, si está en su voluntad, pues Él va a traer la gente que necesita este lugar. Tenemos muchas necesidades, de verdad, hermanos, por las cuales oramos constantemente y le pedimos, Señor, danos obreros, como dice tu palabra. Cúmplenos tu palabra, Señor, danos obreros, que amen la obra, que se enamoren de la obra, que tengan compasión por las almas, que sean fieles, que quieran servirte de verdad, que quieran dar su vida. Pero, hermanos, se requiere paciencia, hay que seguir orando. No ha llegado esa respuesta, pero hay que seguir orando. Entonces, 25 años le tomó a Abraham. Fíjese nada más qué paciencia. Mira lo que dice el verso 18, hermanos. Él creyó en esperanza contra esperanza. ¿Qué quiere decir eso? Usted sabe que nosotros tenemos cierta capacidad de esperar. La esperanza obviamente es la paciencia de esperar, ¿no? Es el esperar, pues, algo que estamos, válgame la redundancia, esperando. Todos tenemos cierta capacidad de esperanza, pero Abraham, escúcheme bien, hay momentos en la vida donde ya no tenemos esperanza. Yo nunca, o más bien tal vez sí me he encontrado, no lo he discernido, pero tal vez, hermanos, me he topado con hombres que ya perdieron toda la esperanza. Hermanos, ¿usted no cree que Dios pueda obrar en sus peticiones? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Pero a veces usted mismo, la esperanza natural que usted tiene, le dice, no, ya está perdido todo. ¿Ha visto usted alguna vez un matrimonio? Dice, Pastor Chuy Olivares menciona algo una historia muy interesante. A mí me llamó mucho la atención. Dice que cuando él se rindió a la obra 100%, sus amigos de la universidad lo criticaron, se burlaron de él. Y al parecer eran varios amigos de ahí de la universidad. Dice que pasaron los años y cada uno de ellos fue muriendo. Se burlaban de él, le decían que había hecho la decisión más equivocada de su vida, que había cometido un error, que no iba a hacer nada en el ministerio, que se iba a morir de hambre tal vez, bueno. Pero el pastor Chuy menciona esta historia y él dice, al pasar los años, pasaron quién sabe cuántos años, y de repente en una visita que hizo al banco, si no me equivoco, dice que de regreso del banco lo encontró un señor ya mayor de edad y acabado, y le dijo, tú eres Olivares, dijo, y el pastor Chuy dijo, sí, tú eres, y ya se reconocieron, pero pues el señor se veía muy acabado, ¿verdad? La bebida, la mala vida, y el pastor pues se ve bien joven, ¿verdad? Yo lo respeto mucho, se ve muy joven para los años que ya tiene. Y él cuenta esta historia y dice lo siguiente, él dice que este hombre que se encontró le pidió de favor, le dijo, Chuy, hazme un favor bien grande, dice, mi esposa ya no me aguanta, se va a ir. Ya me dijo que se va a ir y me va a dejar, yo no quiero perder mi esposa, dijo. No quiero perder mi esposa.
Dijo, habla con ella. Dijo, tú eres pastor, tú la puedes convencer, habla con ella. Bueno, ahí le estuvo rogando y dice que el pastor fue. Pero aquí está lo interesante, hermanos. Para tomar un ejemplo nada más. Dice el pastor que cuando llegó, precisamente llegó en el momento en que la señora venía saliendo con sus maletas. Y el pastor trató de hablar con ella. Ella cordialmente lo escuchó, amablemente lo escuchó, le abogó por su amigo. Y cuando acabó el pastor, la señora le dijo, ya es muy tarde. Yo ya no tengo esperanza con él. Así le dijo. Y por eso me acordé ahorita de esa ilustración que el pastor contó, de una anécdota de él. Pero hermanos, hay personas que dicen, mi esposo ya no va a cambiar. En mi iglesia donde yo salí, el pastor tomaba, allá de vez en cuando, dejaba que los hermanos y las hermanas vinieran a dar un testimonio. Y era una noche especial así, pero venían y daban un testimonio para alentar a la iglesia. Yo recuerdo una hermana que daba gracias a Dios por su marido. Dijo, estaba tan perdido en el alcohol que yo estaba ya a punto de dejarlo. Dijo, yo ya había perdido toda esperanza con él. Toda esperanza. Hermanos, hay padres que dicen, yo ya perdí la esperanza con mi hijo no va a cambiar. Yo ya perdí la esperanza con mi hija no va a cambiar. Ya perdí la esperanza con mi esposo no va a cambiar. A eso se refiere el verso 18 cuando dice que Abraham, ¿qué dice? Creyó en esperanza contra esperanza. Aun cuando la esperanza humana nos dice, ya no tiene solución, hermano, Dios tiene la última palabra. A pesar de que tú y yo pensamos y decimos, no, nuestros hijos ya no van a cambiar. No, Dios tiene la última palabra. Dios. Esta es una gran lección, hermanos, porque Abraham nos dice que él creyó contra esperanza, a pesar de que él ya no tenía esperanza de que su esposa le fuera a dar un hijo. ¿Por qué? Por lo que dice el verso 18, mire, 18 y 19. Perdón, 19, mire, dice, y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, ya estaba viejito. Creo que los hombres tienen la capacidad, si no me equivoco, de todavía procrear o dejar embarazada a una mujer hasta los casi 70 años. Perdón, casi 70 años, científicamente. Y Abraham ya tenía 100 años. 100 años. Es increíble, hermanos. Y Sara, pues también ya estaba viejita. Por eso el verso 19 dice, y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, o sea, estaba ancianito, siendo casi de 100 años. Y luego dice, oh, la esterilidad de la matriz de Sara. Qué interesante. Y por último, hermanos, tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Es interesante. ¿Qué aprendemos de esta lección, hermanos? ¿Qué podemos aprender de esta lección? Lo que podemos aprender de esta lección o de esta historia es que tal vez tenemos que ser pacientes en la espera de la conversión de algún ser querido, probablemente, porque el pasaje nos habla acerca de Isaac, de la promesa que Dios le había hecho a Isaac. E Isaac pues, representa la salvación. Era la salvación para el pueblo hebreo, porque sin Isaac pues, no existiera el pueblo hebreo. Por eso Isaac representa en un sentido la salvación. Ahora, hermanos, ¿qué nos enseña esta historia? A tener paciencia, como les dije hace un rato, a seguir orando por las promesas que Dios nos ha hecho, por las cosas que nosotros tenemos la esperanza de que algún día se lleguen a cumplir. Hay que seguir siendo pacientes. Entonces, la historia de Abraham nos enseña precisamente a esperar en la conversión de aquellos que nosotros queremos alcanzar. ¿Quiere ver a sus hijos venir al Señor?
Yo sí, hermano. Miren, mis hijas serán muy mis hijas, hermanos, y quizás tendrán un comportamiento como el que tienen ahí ahorita, porque nosotros estamos al cuidado todo el tiempo de ellas, ¿verdad? Chequeamos sus actitudes con ustedes. Aunque ustedes no ven eso, hermanos, pero yo veo muchas cosas y ya después yo a solas les digo a mi hija, hey, te habló la hermana y tú no le hiciste caso, eso no está bien. Cuando la gente te habla, y cosas que ustedes no ven, hermanos, ¿verdad? Pero quizás el comportamiento de mis hijas es así porque nosotros constantemente estamos viendo qué hacen, su actitud, cuando responden, cómo nos responden a nosotros. Porque si a nosotros nos responden de una manera equivocada, no, pues olvídese, con mayor a ustedes. Por eso, hermanos, los muchachos de aquí, ¿sabe por qué a veces a uno no lo saludan ni le dicen nada? Porque a usted tampoco ni lo pelan, ni caso le hacen. Sí, hermano. Porque si se ha perdido la autoridad de un padre en el hijo, hermano, eso se refleja en cualquier parte, no solamente, no porque uno sea pastor, a ni un policía, nada, nada, hermano. A los maestros de la escuela, nada, 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 hermanos. Y ese es un problema bien grave de corazón, queridos hermanos. Por eso nosotros necesitamos seguir orando, orando por nuestros hijos. ¿Tiene un hijo rebelde? ¿Tiene hijos que no quieren nada con el Señor? Pero la promesa está. Mire, hermano, Jesús prometió, Dios nos prometió que si nosotros creíamos en Él, nosotros y nuestra casa, nuestra familia, pueden ser salvos. Pueden ser salvos. Ya le dije, el problema no es Dios, el problema somos nosotros. Que a veces vemos más su rebeldía y todo eso, y pues claro, es lo que se ve, es lo que se ve. Yo por más de que me siento ahí con mi Biblia, leo y siento a mis hijas, siéntense aquí, a ver, estudien su Biblia. Veo que no, les interesa otras cosas, ¿verdad? Claro, están en esa etapa, pero uno trata de ser sabio para decir, no, no, mira, no te estoy pidiendo que leas toda la Biblia en una hora, te estoy pidiendo que nada más leas un pasaje y vamos a hablar de ese pasaje. ¿Qué significa para ti ese pasaje? Pero una vez más, hermanos, yo eso nada me garantiza, su comportamiento no me garantiza de que ellas son salvas. Amén. Yo tengo que esperar hasta que crezcan y ellas empiecen a tomar sus propias decisiones, pero eso no me impide de orar por ellas y de pedirle al Señor, Señor, cambia su corazón. Yo sé las debilidades, hermanos, de mis hijas y yo oro al Señor. Mi hija, esta, Señor, tiene este tipo de corazón. Ayúdale, por favor. No tiene mucha sabiduría, Señor. Ayúdale. Habla temprano a su corazón. Hermanos, pero yo creo eso. Yo creo que si uno cree realmente en el Señor, Dios no miente. Sus promesas pueden ser fieles en nuestra vida. Amén. Yo creo que sí. Hermanos, tengo dos ejemplos más, pero ya se terminó el tiempo, no voy a comenzar el otro porque nada más sería comenzarlo y ya no darle seguimiento. Pero la paciencia, quisiera terminar nada más preguntándole a usted, ¿es usted paciente? ¿Es paciente? Si no, ore para que Dios le ayude. Yo he escuchado muchos pastores decir, y esto es en serio, hermanos, no ores por paciencia porque Dios te va a mandar pruebas para que seas paciente. Eso no es verdad, hermanos. En ninguna parte de la Escritura vemos eso. En ninguna parte. Si la paciencia es un fruto del Espíritu Santo, nosotros debemos de cultivarla y pedirle al Señor, ayúdame a ser paciente, ayúdame a ser paciente. Vamos a orar. Señor, gracias por esta oportunidad que me has dado, Señor, de poder hablar de este tema que yo también necesito. Soy muy dado a la impaciencia, Señor. Te ruego que
permitas, Señor, que mi corazón, mi mente puedan trabajar, Señor, unidos en este asunto de la paciencia, que podamos, Señor, todos nosotros desarrollar el fruto de la paciencia. Tu palabra nos enseña que debemos de trabajar para desarrollar. Y cualquier prueba de la vida, cualquier circunstancia es buena para practicar la paciencia. Hay personas que no son pacientes, Señor, en cualquier lugar. Tal vez mi debilidad, Señor, sí es a veces en algunas áreas como esta, la paciencia, pero cualquier dificultad que viene en nuestra vida, sin duda que va a ser una buena prueba para nosotros poner la paciencia. ¿Cuántos de nosotros a veces estamos por pagar nuestros alimentos y la persona enfrente de nosotros está sacando ahí su dinero y quiere sacar todo completamente y nosotros miramos a esa persona con coraje y ¡ay! Porque somos muy impacientes, Señor. Somos muy impacientes. La impaciencia brota a veces, Señor. Por eso te pedimos en esta tarde, ayúdanos a ser pacientes, Señor. Señor, yo no creo eso que al pedirte paciencia, tú nos vayas a mandar, Señor, dificultades. Ya las dificultades ya existen en este mundo. Sin duda tú obrarás en favor de aquellos que te piden, Señor, conforme a tu voluntad. Tú mismo lo dijiste, que pidiéramos conforme a tu voluntad y se haría un hecho. Así es que, Señor, por favor, danos el fruto de la paciencia. Ayúdanos a desarrollar este fruto para que podamos, Señor, servir en tu obra, podamos ser pacientes, no solamente para tu venida, Señor, sino también para el progreso de este ministerio. Gracias por todo lo que nos das. Gracias, Señor, por las familias que tenemos en esta iglesia. Solamente, Señor, obra en nuestras vidas y en todos aquellos, Señor, que se reúnen en este lugar para aprender de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Que pasen buenas tardes. Amén.